El salario no es más que la remuneración, aquel provecho o ventaja, siempre y cuando se evalúe en efectivo o digamos que en moneda de curso legal. Es preciso entender que el mismo corresponde al trabajador a través de la prestación de su servicio. Es por eso que el mismo vincula las comisiones, gratificaciones, prima, a su vez la participación en los beneficios o utilidades. Dando continuidad al fundamento jurídico lo podemos apreciar en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores. No obstante, el salario abarca el subsidio donde lo antes dicho permite identificar la existencia pública basada en una ayuda o beneficio de tipo económico. Es decir, se trata de aquel sistema enfocado a estimular el consumo o la producción, enmarcando una ayuda que se otorga por un determinado tiempo. Los beneficios sociales de carácter no remunerativo, que en esto se deslindan los reintegros de gastos médicos, los farmacéuticos y odontológicos, el otorgamiento de becas, pagos de cursos de capacitación, pagos de gastos funerarios, servicios de los centros de educación inicial, provisiones de ropa de trabajo, entre otros más. Disculpa. Los tipos de salario se encuentran basados o se deslindan como salario base. Se entiende por salario base aquel salario devengado calculado de forma que integre todos los conceptos salariales percibidos por el trabajador. En caso de salario por unidad de obra, a comisión de cualquier otra modalidad de salario variable. El cálculo será de acuerdo al promedio del salario devengado durante los 6 meses anteriores. El salario base abarca la alícuota de lo que le corresponde percibir por bono vacacional y utilidades. El salario normal. El salario normal es la remuneración económica. Dando continuidad, entramos a lo que es el salario integral. El mismo comprende el salario mínimo con todos los beneficios de la ley. Salario justo. Es el pago suficiente que da para cubrir todas las necesidades, ya sea material, intelectual, moral, entre otras. Se puede decir que existe una forma de pago del salario establecido en el artículo 107 de la ley antes mencionada, lo cual establece lo siguiente: que el pago de salario debe realizarse en moneda de curso legal, a través del acuerdo del patrono y el trabajador. Existen distintas formas de una indemnización salarial, las cuales son las siguientes: mediante un cheque bancario, por órgano de una entidad de ahorro y préstamo, por otras instituciones bancarias. Entramos a lo que es las clases de salario, que se deslindan por unidad de tiempo, cuando se toma en cuenta el trabajo que se realiza por un determinado lapso, sin tomar en cuenta el resultado del mismo, por unidad de hora, por pieza o a destajo. Cuando se toma en cuenta la hora realizada por el trabajador sin tomar en cuenta o usar como medida el tiempo empleado para ejecutar el mismo. El salario por tarea, cuando se toma en cuenta la perduración del trabajo pero con la obligación de dar rendimiento determinado dentro de la jornada laboral. La información del salario. La información del salario debe ser en el interior de la entidad del trabajo. Es la obligación del patrono, a su vez deberá informar a través de notificación escrita, que ese oficio va dirigido a cada trabajador, inclusive al sindicato respectivo. El día de pago, lo establece el artículo 127 de la ley antes mencionada, que establece que el día de pago son días laborables durante la jornada laboral y en donde los trabajadores y trabajadoras presten su servicio. Las condiciones de trabajo. Enmarcando la riqueza como producto social. Por ser un producto generado por los mismos trabajadores y trabajadoras, concierne una distribución de interés pecuniario a través de la equidad, enmarcando una igualdad en todos los sentidos, donde se garantiza la vida digna de los antes mencionados, enmarcando a su familia, a su vez cubre las necesidades materiales, sociales e intelectuales. Debido a lo antes dicho, podemos entrar a lo que es la protección de la familia y el ingreso. Sabemos que
desde tiempos antiguos, eh, el Estado debe tener la obligación de garantizar y salvaguardar a través de las diferentes instituciones concernientes a dicha materia, tomar medidas necesarias para mejorar la calidad de vida de la familia, en pro de fortalecer los ingresos de carácter no remunerativo. Todo trabajador y trabajadora tiene derecho a un salario digno y oportuno, que le permita el desarrollo del mismo y el de su familia. El salario debe no, el salario debe no poder, el salario no debe ser inferior al salario mínimo que fija el Ejecutivo Nacional. En la fijación del salario se toma en consideración el trabajo frente al capital del ingreso, la cantidad y calidad del servicio prestado por todos los trabajadores, la equivalencia del salario devengado por los mismos. Dando continuidad podemos entrar a lo que es la prohibición de cobros en instituciones bancarias. El artículo 102 hace referencia a que ninguna institución bancaria le puede cobrar a los trabajadores e inclusive a los pensionados y jubilados comisiones o a mantener algún saldo en la misma. La irrenunciabilidad del salario. La ley establece que todo trabajador no puede renunciar a un salario, a su vez no puede cederse. El pago de contribuciones se calcula considerando el salario normal correspondiente al mes inmediatamente anterior a aquel en el que se pautó. El carácter salarial de las propinas. Este se estima por convención colectiva, forma parte del salario un valor, ya que para él o ella representa el derecho a recibirla. El principio de igual salario a igual trabajo. El artículo 109 de la presente ley, de la Ley Orgánica del Trabajo y las Trabajadoras, hace referencia a que el principio de igualdad a un salario igual corresponde a igual trabajo, es decir, a los fines de lo antes dicho, todo trabajador se le tendrá presente la capacidad o cualidad laborable, enmarcando la clase de trabajo que realiza. El salario mínimo. El salario mínimo lo establece el Ejecutivo Nacional y lo debe lo debe ajustar cada año. La violación del salario mínimo. El artículo 130 de la ley antes mencionada establece que todo patrón que incurra en un sueldo inferior al sueldo mínimo incurre como infractor, donde quedará obligado a pagar a todos los trabajadores la diferencia del sueldo mínimo y lo realmente pagado, e inclusive las incidencias concernientes a los beneficios, entre otros beneficios preexistentes en la ley. En este mismo orden de idea propiciamos las condiciones dignas de trabajo, las cuales son más que las formas inadecuadas que aquel patrono puede abusar de aquellos trabajadores, es decir, se adapta a unas formas adecuadas que permitan al trabajador el desarrollo de su destreza, respetando sus derechos humanos para así garantizar su desarrollo físico, intelectual y moral. Es decir, se debe respetar el descanso y recreación, un ambiente saludable y la protección a la vida y a la salud. También se le debe respetar el horario de alimentación. Por otra parte, existen condiciones de trabajo convenidas entre el empleador y el trabajador, pero no podrán ser inferiores a las que establece la ley. Se debe tomar en cuenta cuando los trabajadores ejecuten labores en lugares despoblados, deberá promover a estos mismos y a sus familiares más cercanos viviendas dignas que reúnan las condiciones de habitabilidad. Seguidamente se le propiciará transportes a aquellos trabajadores que en el lugar de trabajo esté ubicado a 30 o más kilómetros de distancia de la población más cercana. Cabe destacar un tema de gran importancia y muy cotidiano hoy en día, como lo es la prohibición del acoso laboral y el acoso sexual, entendiéndose el primero como el hostigamiento o conducta abusiva ejercida en forma recurrente por el patrono o patrona.
hacia sus trabajadores y trabajadoras, donde se establece una serie de violaciones como que atente contra la integridad biopsicosocial de un trabajador. Es decir, mientras que la segunda consiste en el hostigamiento o conducta no deseada y no solicitada de naturaleza sexual. Es decir, que un patrono ejerza la confianza de una trabajadora con el fin de obtener actos carnales. Otro punto resaltante es respectivo a la jornada de trabajo, la cual deberá de ser de forma diurna, que comprende entre 5 de la mañana a 7 pm, máximo 8 horas por día y 40 por semana. La nocturna es de 7 de la noche a las 5 de la mañana, máximo 7 horas por día y 35 por semana. Y la mixta comprende horas diurnas y nocturnas, que son 7 horas y media por día y 37 horas y media por semana. Las jornadas nocturnas deberán ser pagadas de forma adicional el 30% aparte del salario mínimo. Muchas gracias por su atención.